y en el Hospital General de Zona 32 del IMSS. Tiene una amplia experiencia en el tratamiento quirúrgico de trastornos respiratorios del sueño, ronquido y apnea del sueño en adultos y niños. Bienvenida, doctora Nayeli Díaz Insunza, y adelante con su presentación. Muchas gracias por aceptar estar hoy con nosotros. Muchas gracias, le agradezco a la organización que me hayan invitado y también les agradezco a todos los presentes por escucharme. Bueno, nos parece muy importante a la doctora Cita y a mí tener este acercamiento con personas tan importantes como los neonatólogos. Esta charla la titulamos Respiración nasal y apnea del sueño en el neonato. Les voy a hablar de muchas cosas y va a parecer un poco extraño, pero de lo que menos les voy a hablar es acerca de la nariz. Para empezar, yo quisiera disculparme si hay algún término que utilicen los neonatólogos y que yo lo mal use. Como les repito, soy otorrinolaringóloga, no tengo acercamiento con la neonatología, pero sí quisiera que empezáramos con esta charla a diferenciar entre dos conceptos de los que yo les voy a hablar. Como de lo que ustedes lo que más saben ustedes es la apnea del prematuro. La apnea del prematuro, que la prevalencia es del 25% en los nacidos menores a 2.5 kilogramos y afecta casi a la totalidad de los nacidos menores a 1 kilogramo. La mortalidad de la apnea del prematuro es hasta el 60%, pero sí sabemos que mejora hacia la semana 37 de la edad postmenstrual y también sabemos que cuando ocurre en recién nacidos menores a 28 semanas, persiste a la semana 43. Y es muy importante señalar que esta apnea, la apnea del prematuro, puede dejar secuelas hasta en el 20% de los pacientes. Sin embargo, yo os voy a hablar de la apnea del sueño del neonato, la que ocurre después de la semana 37 o la que persiste después de la semana 37. Y esta apnea se relaciona con una obstrucción de la vía aérea, ya sea por inmadurez de los centros respiratorios, por inmadurez en las conexiones serotoninérgicas, sobre todo que se encuentran en el núcleo del tracto solitario, o porque hay una hipofunción de las vías aferentes que se encargan de regular los reflejos cardíacos los reflejos de la distensión pulmonar. Y bueno, estos mismos reflejos son los que dan origen a los fenómenos como bradicardia y apnea que podemos encontrar si estimulamos la vía aérea superior en el neonato. Y bueno, es muy importante que sepamos que los centros del control respiratorio se encuentran en el bulbo. Tenemos el núcleo, el más importante, es el grupo respiratorio ventral. Aquí se encuentran los complejos el complejo de Bötzinger y el complejo de Pre-Bötzinger, que van a generar el ritmo respiratorio. Sin embargo, entre los complejos, entre el complejo respiratorio pontino, entre el ventral y el dorsal, hay muchas vías serotoninérgicas. Sabemos también, hay evidencia de que las alteraciones en las vías serotoninérgicas entre estos grupos neuronales son las que dan origen o las que se pueden relacionar con el síndrome de muerte súbita del lactante, que debemos de diferenciarlo de la apnea del neonato. Y bueno, el grupo de neuronas del grupo respiratorio dorsal son las encargadas de los reflejos cardiovagales y también los reflejos de la distensión pulmonar, y son el grupo de neuronas que generan los fenómenos, como ya les había comentado, de bradicardia y también el fenómeno del laringoespasmo, que es muy frecuente en los recién nacidos a pretérmino y término, y a término, sobre todo si estimulamos la vía respiratoria superior. Y bueno, dentro de las cosas muy importantes que tenemos para señalar son las diferencias que existen entre los neonatos y los lactantes tardíos, sobre todo en la vía aérea. Y aquí hay que resaltar varias cosas. Todos los pacientes que no tienen dientes tienen un fenómeno que se llama macroglosia relativa. Esto quiere decir que la lengua parece ser más grande que la cavidad que la contiene, debido pues a que no existen órganos dentarios todavía. Entonces, evidentemente, pues los recién nacidos tienen este fenómeno, y entonces parece que la lengua es más grande de lo que puede caber en la cavidad oral.
Otro fenómeno muy importante que debemos observar es que la estrechez más grande de la vía aérea en un lactante mayor se encuentra a nivel de las cuerdas vocales, pero en los lactantes se encuentra a nivel de la estrechez cricoidea. Y esto es muy importante porque para lo siguiente que les voy a explicar. Y también debemos considerar la prominencia del occipucio. Que puede obstruir la vía aérea, sobre todo si los pacientes se encuentran pronados. Ahora, desde que Guilleminot describió la apnea del sueño, más o menos en la década de los 70 del siglo pasado, los investigadores han tratado de explicar el fenómeno de la obstrucción de la vía aérea y actualmente el fenómeno de Starling en la vía aérea es el más aceptado para describir cómo se genera la apnea del sueño. Entonces, el fenómeno de Starling es el mismo fenómeno que explicamos para la capilaridad y para la circulación de los fluidos en los vasos sanguíneos, de la sangre en los vasos sanguíneos. Entonces, el modelo de Starling aplicado a la vía respiratoria, estos son trabajos del doctor Friedman, que lleva como 40 años haciendo este tipo de investigaciones. Entonces, el modelo de Starling nos explica que la vía aérea superior es un tubo colapsable dentro de un tubo rígido. En este caso, la nariz y la vía aérea inferior, todo por debajo de la estrechez cricoidea, representan el tubo rígido entre el que se encuentra el tubo colapsable, que es desde la nasofaringe hasta la hipofaringe. Entonces, si nosotros aplicamos una presión negativa a este circuito, podemos generar un colapso si no existe una presión que supere a la presión de colapso de la vía aérea colapsable. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una presión negativa que está generando el esfuerzo respiratorio y tenemos una disminución en la presión que genera el aire en la vía respiratoria superior, vamos a tener un colapso. Y esto también se puede explicar con el fenómeno de Venturi. Si nosotros aplicamos en un conducto un fluido, mientras más alta sea la velocidad, el flujo va a ser menor. La presión que ejerce el flujo sobre el tubo va a ser menor y es lo que pasa en la vía respiratoria. Si nosotros tenemos una obstrucción a nivel nasal o si tenemos una obstrucción a nivel de la vía respiratoria inferior, vamos a generar colapsabilidad en la vía respiratoria que es colapsable. A la presión a la que se cierre la vía respiratoria colapsable le vamos a denominar presión crítica de cierre y se puede medir en estudios experimentales, pero no se reproduce en estudios clínicos. Tenemos otras medidas, sobre todo los datos que aportan los dispositivos de presión positiva que nos ayudan a inferir cuál es el valor de la presión crítica de cierre, pero no la podemos medir en estudios clínicos. Mientras más baja sea la presión crítica de cierre, pues va a ser más colapsable la vía aérea. Y bueno, entendiendo cómo funciona la vía respiratoria en tanto a la mecánica de los fluidos, tenemos que saber también por qué es importante. La respiración nasal es elemental para el crecimiento de una estructura importantísima, que es la base de cráneo. La base de cráneo solamente va a crecer desde la edad fetal hasta los 5 años. A los 5 años se va a cerrar la sutura esfenopalatina y ya no va a permitir que crezca anteroposteriormente la base de cráneo. Y esto es muy importante porque la distancia que exista entre el agujero magno y la sutura esfenopalatina va a determinar el diámetro de la vía aérea. Evidentemente, si el diámetro, a diámetros más pequeños de la vía aérea es más colapsable. De igual manera, la respiración nasal es importantísima para el desarrollo del macizo facial, para que se puedan neumatizar los senos paranasales y para que pueda crecer la bóveda palatina. Los respiradores orales pueden tener un fenómeno que se llama colapso palatino, que es que se cierran las suturas palatinas sin haberse desarrollado y entonces generan un paladar que podemos conocer como paladar ojival. Los paladares ojivales son característicos de los pacientes que tienen apnea del sueño del adulto también. ¿Ok? Bueno, y otra cuestión importantísima en tanto a la respiración nasal es que para que podamos respirar adecuadamente por la nariz, tenemos que hacer un sello
con la lengua. La posición anatómica normal de la lengua es reposando sobre el paladar duro. Si esto no sucede por algún otro fenómeno, por ejemplo la anquiloglosia, este fenómeno se va a perder y vamos a estar respirando por la nariz y por la boca, o en algunas ocasiones solamente por la boca, generando turbulencia. Y como ya les expliqué con el fenómeno de Venturi, si existe turbulencia en la vía aérea superior, va a disminuir la presión del aire que ejerce sobre la vía aérea superior y la va a colapsar. ¿Ok? Entonces, las lenguas descendidas o las posiciones bajas de la lengua son características de los respiradores orales y son características que hay que buscar intencionadamente para poder rehabilitar. Otra consecuencia de la posición baja de la lengua es el arqueamiento del paladar y trastornos de la oclusión. 8 de cada 10 personas en México tienen trastornos de la oclusión dental y muchas veces se pueden atribuir a la respiración oral. Desgraciadamente, para el tratamiento de la apnea del neonato no existe una guía específica, no existe un consenso internacional. El consenso de la Academia Americana de Medicina del Sueño es el mismo para los niños a partir de las 40 semanas de gestación hasta los 18 años. Entonces no se han desarrollado instrumentos que puedan predecir la apnea del sueño en los lactantes ni en los neonatos, pero existen instrumentos que se pueden aplicar a partir de los 3 años, como el instrumento de Raman. Este instrumento que nosotros hemos traducido pero no se ha transculturalizado, tiene 5 ítems que podemos preguntar a la madre o al padre o al tutor del paciente a partir de los 3 años de edad. Si el niño ronca más de la mitad de la noche, si el niño ronca todas las noches, si el niño deja de respirar cuando duerme, si el niño moja la cama cuando duerme, si ha tenido problemas de peso bajo o alto también, sobrepeso o obesidad, y si alguno de estos ítems es negativo, podemos sustituirlo con si el niño tiene diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Si tenemos 4 puntos o más, es altamente específico para apnea del sueño. Es muy importante también la enuresis, sobre todo después de los 3 años de edad, porque la enuresis indica que hay problemas con la hormona antidiurética que se está secretando péptido natriurético auricular por la aurícula y que está haciendo que en los niños haya enuresis y en los adultos puede haber nicturia. Ahora, de acuerdo con el manual con el manual de la Asociación Americana de Medicina del Sueño, un neonato que tenga más de 10 eventos en los que deja de respirar 20 o más segundos, que se acompañen de bradicardia, de cianosis o que disminuyan 3% la saturación basal de oxígeno, se puede catalogar como un paciente con apnea del sueño severa. Y en estos pacientes se recomienda el uso de CPAP si no hay ninguna otra anomalía en la vía respiratoria documentada que se pueda operar. Porque con los niños tan pequeños, sobre todo con los menores de 1 año, nuestra meta es no usar un CPAP por tiempos prolongados, no hacerlo domiciliario. El uso del CPAP domiciliario también va a ocasionar trastornos del crecimiento facial. Entonces, no hay ningún instrumento, no hay ninguna otra forma de documentar la apnea del sueño más que con una polisomnografía. Algunos trabajos sugieren que todos los pacientes que hayan cursado con prematuridad o que hayan necesitado atención en unidades de cuidados intensivos neonatales necesitan una polisomnografía para ser egresados. Es la única forma de verificar que no tienen apnea del sueño y que no tienen fenómenos obstructivos durante el sueño. Aquí cabe señalar también que hay otros trabajos en los que se ha documentado que los lactantes hasta los 5 o 6 meses de edad pueden presentar apneas centrales por inmadurez de los centros respiratorios, sobre todo por las vías dopaminérgicas que interlazan los centros respiratorios, y estas apneas generalmente no tienen una repercusión hemodinámica. Sin embargo, también se pueden documentar en el estudio de sueño, se pueden
se pueden eliminar del conteo de los eventos respiratorios y así poder determinar si el paciente tiene apnea central del sueño del neonato o si tiene apnea obstructiva del sueño del neonato. Bueno, como ya les comentaba, es muy importante, esto lo verificamos también nosotros los otorrinos, que en condiciones normales, sobre todo durante el sueño activo, el lactante pose la lengua sobre el paladar duro. Es la única manera de garantizar el selle de la válvula oral y este selle, pues, que nos permita una columna de aire dirigida hacia la vía respiratoria inferior, que no tenga turbulencia en la orofaringe y que no genere colapso de la vía aérea colapsable. Estas son las mascarillas que se utilizan para los EPAPs domiciliarios, que son las mascarillas nasales, y estas son las mascarillas que se utilizan en los recién nacidos prematuros para otorgar terapia respiratoria con CPAP. Como ustedes pueden ver, la tendencia actual es a prescribir interfaces que garanticen la respiración nasal. Es muchísimo mejor para el apego al tratamiento y para la función del CPAP. Y ya que les hablé un poco acerca de la función nasal y de los otros componentes de la vía respiratoria que van a ayudarnos a la función nasal, les quiero decir cuáles son las intervenciones que podemos hacer para garantizar la respiración nasal. Y una de las más importantes es la lactancia materna. No es suficiente que el niño sea alimentado con leche materna, tiene que succionar la leche materna de la mamá. Este es un estudio con una muestra de 732 pacientes en donde se captaron y se clasificaron entre los que son respiradores nasales y respiradores orales. De esto se investigó el antecedente de lactancia materna y lo que pudieron encontrar los investigadores es que los niños que tuvieron lactancia materna tienen una probabilidad mayor de ser respiradores nasales que los que no tuvieron lactancia materna. ¿Ok? Entonces es muy, muy, muy importante fomentar la lactancia materna. Todas las especialidades tenemos que fomentar la lactancia materna. Y otra de las intervenciones que podemos realizar es la higiene nasal con lavados de alto volumen. El neonato tiene un fenómeno que se llama rinitis seca. Durante el periodo, durante el desarrollo en el útero, la vía aérea está siempre llena de líquido amniótico. Entonces, cuando en el momento del nacimiento se vacía la vía respiratoria de líquido amniótico y la lactancia materna fomenta que existan los fenómenos nasales adecuados para no desarrollar rinitis. La rinitis empieza después de la lactación. Sin embargo, por eso en este grupo de pacientes los lavados nasales se aconseja hacerlos solamente por razón necesaria y se aconsejan mucho más los lavados de alto volumen que los de alto flujo. Los lavados nasales de alto flujo son todos aquellos que se administran con un instrumento presurizado, como las marcas comerciales que conocemos. Y sabemos que hacer lavados nasales con alto volumen mejora el aclaramiento del moco en la nariz y mejora el apego también. Si el paciente necesita lavados nasales después de los 3 años de edad, es muchísimo mejor hacerlos con lavados de alto volumen. Y esta es una imagen desde la nasofaringe de cómo se ve una atresia de Equanas. La atresia de Equanas sabemos que puede ser unilateral o bilateral, sabemos que puede ser membranosa o también puede ser ósea. Todos los pacientes que sospechemos que tienen un trastorno obstructivo del sueño en la etapa neonatal, se debe buscar exhaustivamente alteraciones congénitas de la vía respiratoria superior como la atresia de Equanas, que es muy importante, aunque sea unilateral, para la respiración. Este es un ejemplo de cómo se canula la cuana y se feroliza casi siempre son férulas de Fluoroplastic. Las férulas tardan entre 10, 14 días, dependiendo de la técnica que se haya usado, de la energía que se haya usado para hacer este tipo de procedimientos. Y
pues canulando la nariz para garantizar que la respiración, para garantizar que la respiración se puede hacer a través de la nariz. Es muy, tengo que recordarles que no es suficiente hacer una cirugía, después tenemos que reentrenar a los pacientes para que respiren por la nariz, inclusive a los recién nacidos. Al momento del alumbramiento, el recién nacido, en el momento en que empieza a respirar, tiene la activación de todas las vías serotoninérgicas en el bulbo para distender los pulmones y para generar respiraciones espontáneas. Yo sé que los pacientes que ustedes tienen, generalmente estas condiciones están abolidas por cómo nace el paciente y es muy importante rehabilitar, inclusive desde el periodo neonatal, a la respiración nasal en caso de que haya habido fenómenos en los que se haya abolido, por ejemplo, mascarillas que proporcionen oxígeno, uso de CPAP o intubación orotraqueal. Entonces es muy importante saber que hasta los recién nacidos, hasta los neonatos, se puede rehabilitar para la respiración nasal. Otros fenómenos, en otras anomalías congénitas como el perro van, en donde existen alteraciones en el desarrollo de la membrana bucofaringe, que puede haber fisuras palatinas. Este tipo de condiciones se tratan con aparatos ortodónticos. Hay varias patentes. Sin embargo, también se dieron cuenta los desarrolladores de los aparatos ortodónticos que ferulizando la cavidad oral, garantizando la respiración nasal y logrando la competencia oral, podríamos lograr otros avances, por ejemplo, en el cierre de la fisura palatina o en el crecimiento mandibular y otros indirectos como la ferulización de la vía respiratoria. La vía respiratoria también se puede ferulizar, la vía respiratoria en la hipofaringe se puede ferulizar con este tipo de aparatos ortodónticos y garantizar la respiración nasal. Otro fenómeno que debemos de considerar en los recién nacidos es la anquiloglosia. Todos los procesos en los que no pueda ascender la lengua y descansar sobre el paladar duro van a ocasionar que no se lleve a cabo la respiración nasal. Generalmente los pediatras hacen frenilectomías en la anquiloglosia verdadera, que es esta patología en donde el paciente nace con la punta de la lengua pegada en la base de las carúnculas de los conductos de Wharton, y generalmente se hacen porque el lactante no puede mamar y no se puede alimentar. Sin embargo, un beneficio secundario, o podríamos llamarlo no tan secundario, es garantizar la respiración nasal con este procedimiento. Y otro fenómeno que es importantísimo de buscar es la laringomalacia. La laringomalacia es la anomalía congénita más frecuente, es causa también de estridor en el recién nacido, y lo importante de documentarla es saber si documentándola y haciendo una anamnesis intensiva del paciente, debemos solicitar también un estudio de sueño. ¿Por qué? Porque este estudio del doctor Van der Becken, que es una persona que ha trabajado mucho también con la vía aérea superior, encontró en esta muestra de 47 pacientes que 77% de los pacientes, además de la laringomalacia, tenían apnea del sueño. Y que esto hizo que más de la mitad de los pacientes se cambiara la conducta terapéutica, de ser expectante a ser una conducta quirúrgica. La resolución de la laringomalacia en etapas tempranas también es una intervención que mejora la apnea del sueño. En este momento, la clasificación más adecuada es esta gradación en tres niveles, tres estadios de la laringomalacia. En el estadio 1 solamente está malásica la epiglotis. En el estadio 2 están malásicos los pliegues glosoepiglóticos, y en el estadio 3 puede haber hasta un colapso de la epiglotis hacia adentro de la vía aérea, también por la inmadurez de los cartílagos aritenoides. En este estudio también del doctor Van der Becken, la supraglotoplastia mejoró el índice de apnea hipopnea de 8.9 a 2.4 con un valor estadísticamente significativo. Entonces, pasar de este valor a 3 eventos, 2.4 eventos por hora,
también es una mejoría significativa en cuanto al estadiaje de la apnea del sueño en el neonato. Y bueno, hay otras condiciones en donde hay visceromegalias asociadas a síndromes. Esta es una paciente que tiene síndrome de Witt-Wiedemann. Todos los pacientes que tienen este síndrome tienen macroglosia verdadera. También lo pueden tener niños con síndrome de Down. Entonces, no es que la lengua parezca más grande que la cavidad, sino que realmente tiene macroglosia. La característica de estos pacientes es que no pueden lograr la competencia oral, no pueden cerrar la boca con la lengua adentro, siempre cierran la boca con la lengua afuera. Estos los pacientes que se documentan la macroglosia verdadera deben de ser operados antes del primer año de edad. Es muy importante lograr la competencia oral antes del año de edad. Y esta es la tercera cirugía que le realizamos a esta paciente. Por esta enfermedad, ya que pues en el síndrome de Witt siguen creciendo las vísceras y va a necesitar una resección volumétrica de la lengua, que es esta técnica que estamos haciendo las veces que sea necesaria. Nosotros los otorrinolaringólogos que nos dedicamos a los trastornos respiratorios del sueño, hacemos un estudio que se llama endoscopia del sueño inducida por fármacos. En la endoscopia del sueño inducida por fármacos que realizamos en una sala en penumbra, con un laringoscopio flexible podemos observar en vivo a la apnea del sueño. Entonces podemos saber en qué parte de la anatomía de la vía respiratoria superior se encuentra la obstrucción de la apnea del sueño o en cuántos de los subsitios de la anatomía. Este estudio está indicado en la apnea del sueño que persiste después de la adenomicrolectomía. Es mandatorio hacer este estudio antes de proponer otra opción quirúrgica en los escolares que tienen apnea del sueño y también en los adultos. Y bueno, así se ve la apnea del sueño en un estudio, bueno, este es una grabación documental solamente. Entonces, observamos las características del paciente con apnea del sueño, que es respirador oral durante la noche también, el ascenso y descenso de la laringe, porque está colapsada la vía respiratoria hasta que rompe la apnea con una inspiración muy grande, pero esto es porque previamente hubo un microdespertar encefalográfico que obligó al bulbo a hacer una inspiración forzada. Y así se ve la apnea del sueño por dentro. Ajá. Entonces, este es un estudio, una endoscopia de sueño inducida por fármacos. Lo hacemos generalmente con un fármaco que se llama dexmedetomidina, que simula el sueño fisiológico sin sobresedar al paciente, conservando el reflejo ventilatorio y sobre todo nos da sedación, nos da analgesia en la vía respiratoria y podemos hacer el estudio de manera indolora. Lo que ustedes ven aquí son las amígdalas palatinas que se luxan de la cápsula que está sobre el constrictor superior y se colapsan sobre la vía aérea. Entonces, para romper la apnea, el paciente tiene que despertarse electroencefalográficamente. Sin embargo, hay otras apneas más complejas en las que la epiglotis, esta es una epiglotis malásica, esta es una secuela de una laringomalacia. Entonces es la epiglotis la que decide colapsarse sobre la vía, sobre la glotis y pues así impedir el paso del aire hacia la vía respiratoria inferior. No todos los colapsos son iguales, hay que hacer, no hay no hay una manera de predecir estos colapsos sin una endoscopia de sueño, no hay una manera de evidenciarlos, no hay predictores anatómicos, no hay predictores en el estudio de sueño que nos hagan pensar en este tipo de colapsos, hay que evidenciarlos. Y bueno, estos son pacientes del hospital donde yo trabajo, en donde podemos observar visceromegalias, este niño amígdalas 1 grado de Brodsky 4 que fueron operadas a las 2 semanas de la operación, pero también tenemos niños como estos, niños con obesidad, anquiloglosia, hipertrofia amigdalina, en los que realizamos en el mismo procedimiento la adenomigdalectomía con la frenilectomía. Todo esto pues para lograr el cierre de la válvula bucal que permita que la columna de aire llegue directo a la vía aérea inferior.
Si no hacemos nada por estos pacientes, pues van a terminar así, adultos secuelados, con insuficiencias palatinas, con fascias convexas, respiradores orales, que aparte de las cirugías de las partes blandas, van a necesitar cirugías esqueletales. Y estos son los pacientes que como llegan con nosotros, con todos los estigmas del respirador oral, orejas prominentes, tercios medios alargados, sin prominencias malares, con un sobreuso de los bucinadores y del músculo mentalis para lograr la competencia oral. Este se llama signo de la pelota de golf. Y así están 2 semanas después de su cirugía. Todos los niños que tengan 1 milímetro abierta la cavidad oral en reposo son niños que se consideran respiradores orales y pues así llegan después de 2 semanas de cirugía. Insisto, no es suficiente. Aparte de la cirugía de las partes blandas, tenemos que hacer la rehabilitación respiratoria. Y pues es todo lo que les quería mostrar. Si ustedes están interesados en saber más acerca de la medicina del sueño, en la Sociedad Mexicana tenemos el Diplomado Internacional de Medicina del Sueño. Si ustedes conocen a un otorrinolaringólogo que quiera hacer un entrenamiento quirúrgico en cirugía para la apnea del sueño, también tenemos el diplomado es presencial en Monterrey. Y si ustedes están interesados en la apnea del sueño, aunque no sean cirujanos, se pueden unir a este esfuerzo iberoamericano, la Sociedad Iberoamericana para la cirugía para la apnea del sueño, donde también tenemos neonatólogos, donde también hay pediatras, donde también hay rehabilitadores respiratorios y donde le damos la bienvenida a todas las personas que quieran ayudarnos a tratar este problema, este gran problema de salud pública. Les agradezco mucho su atención y dejamos las preguntas al terminar la charla de la doctora Tita. Muchas gracias, doctora Díaz Insunza. Realmente muy interesante, muy completo y muy bien ejemplificado con todos estos videos y exámenes que nos mostró. Y como bien dijo, vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión. Y ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Tita Miranda Meléndez. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es ortopedista cráneo maxilofacial y ortodoncista egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ortopedia Maxilar. Tiene un curso intensivo y certificada en prevención de maloclusiones en el bebé en Sao Paulo, Brasil. Diplomada en funciones orofaciales en el neurodesarrollo del paciente pediátrico. También en trastornos respiratorios del sueño e investigación, diplomada y certificada en medicina dental del sueño, maestría y doctorado en ciencias y con una amplia experiencia en medicina predictiva, prevención participativa y personalizada en rehabilitación orofacial para el neurodesarrollo del paciente pediátrico y en trastornos respiratorios del sueño. Ella nos va a presentar el tema de funciones orofaciales y neurodesarrollo. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Buenas noches a todos, doctora. Muchísimas gracias por permitirnos compartir un poquito de este tema que pues ha sido un poco infravalorado y que realmente está conectado con todos los aparatos y sistemas. Pues vamos a empezar. Me voy a ir muy rápido porque pues nada más tengo los 25 minutos. Es un tema muy amplio, pero pues espero que sea de su agrado y que sea entendido. Bueno, el tema es funciones orofaciales y neurodesarrollo. Existe una estrecha relación del sistema estomatognático con el sistema nervioso, y no nada más con el sistema estomatognático, sino con todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. ¿Cuáles son esas funciones orofaciales? Son la respiración nasal, la succión, la deglución, la masticación, el sueño, el lenguaje. Todas estas se dan desde una etapa intrauterina y están relacionadas y conectadas con el cerebro. ¿Sí? Existe una relación intestino-cerebro que antes decían es el eje y no, ahora ya es una interacción
en todos los aparatos y sistemas a través del sistema nervioso central y nuestro cerebro a través de esta grandiosa irrigación que tiene nuestro cerebro. Entonces, el sistema o el aparato estomatognático incluye lo que son dientes, huesos, músculos, glándulas, nervios, vasos. La parte respiratoria cumple un papel muy importante. Aquí podríamos dividir nuestra cabeza en 3 pisos. La parte orofacial o el aparato estomatognático, que es la parte inferior, el tercio o el segundo nivel es el aparato respiratorio y el tercero es el cerebro que va a dirigir a través de todo, pues la clasificación que ustedes saben del sistema nervioso al sistema nervioso central, el periférico y todos los nervios, tanto a nivel facial, principalmente el trigémino, que juega un papel muy importante. Y vemos que todo esto va relacionado con nuestro cerebro por esta cercanía. Y esto se va a empezar a dar desde la etapa intrauterina, es decir, desde la etapa de concepción. Y de aquí vienen la participación de los primeros 1000 días de oro, que es un intervalo donde se va a programar a la mamá, al bebé, desde esta etapa intrauterina. Es decir, que aquí van a formar un binomio mamá-bebé donde en algunos investigadores en neurociencias mencionan que se tiene que preparar esta madre desde 100 días antes, madre y padre, con esta atención pre-concepción. ¿A través de qué? De una dieta adecuada, con buenos nutrientes, menos estrés o un estrés equilibrado, un buen sueño, una buena respiración y tantos factores. Porque aquí no nada más se va a formar el cerebro ni el aparato estomatognático, sino va a haber una programación de aparatos y sistemas que nos van a ayudar a prevenir enfermedades crónico-degenerativas comunes no transmisibles como son la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, maloclusiones, caries y otras alteraciones. Es decir, en esta ventana ya estamos programando de cómo va a ser su sistema de salud o enfermedad a una etapa o a una edad más adelantada. Por eso es que no tenemos que dejar a un lado, tenemos que trabajar en una forma transdisciplinaria desde el ginecólogo, el neonatólogo, el pediatra, que son los primeros, y nosotros deberíamos de ir de la mano con el pediatra desde el primer día de nacimiento para guiar y prevenir todas estas alteraciones. Entonces, todas estas funciones orofaciales que les comenté se dan desde la etapa intrauterina, de una forma inmadura. Pero a partir de la 28ª de vida gestacional empieza a formarse lo que es el sistema respiratorio. Y aquí también empieza ya la maduración de ese diafragma, la maduración pulmonar, y todas estas funciones, como son succión y deglución del líquido amniótico, pues van a darse de una forma inmadura, no nutritiva, pero va a empezar a ver ese movimiento y va a ser mediado por nuestro cerebro, por este cerebro del bebé, a través de los neurotransmisores que la madre le va a transmitir por medio de la placenta, ¿sí? También durante esta etapa intrauterina van a aparecer las matrices olfatorias que juegan un papel muy importante para la masticación, deglución y succión. Entonces vemos que nuestro cerebro y que estas funciones respiratorias, estas funciones orofaciales que comenté, se van a dar principalmente en el tallo cerebral. Entonces tenemos que dar y hacer un diagnóstico prenatal, odontológico o estomatológico más allá de los dientes, por todas estas enfermedades que les comenté. Claro que juega un papel muy importante aquí lo que es la lactancia materna para el crecimiento cráneo-maxilofacial y el neurodesarrollo de ese bebé. El neurodesarrollo según la OMS, lo concibe como el sistema nervioso y el cerebro que va a ir creciendo y madurando y con todas sus funciones desde la etapa de gestación hasta la vida adulta. Entonces, algunas de estas alteraciones de la función orofacial
donde vamos a entrar a la primera ventana del desarrollo, del neurodesarrollo, van a jugar un papel muy importante estos factores que van a alterar estas funciones, como son la anquiloglosia, la palatización por azúcares refinados, no por la glucosa, por los azúcares refinados, la alimentación, la microbiota, que también entra en esta primera ventana de neurodesarrollo, los antibióticos, el sueño, la masticación y la respiración. Entonces, en esta primera ventana del neurodesarrollo van a participar estos cuatro puntos fundamentales, que es la poda neural, la microbiota, las neuronas espejos que vimos que se empieza a formar desde la etapa intrauterina y el aprendizaje. Aquí van a jugar un papel muy importante los neurotransmisores, son 58 aproximadamente o más, pero dentro de ellos los más estudiados son dopamina, serotonina, melatonina, oxitocina y otros. Vamos a hablar aquí sobre la dopamina, que nos funciona para la motivación, perseverancia, la función ejecutiva, la memoria, sensaciones placenteras, que aquí entra el circuito de recompensa, el ánimo, la atención y la actividad motora. En este caso, la lactancia materna va a estar es un factor muy importante en esta actividad motora. Entonces, la serotonina, esta es la hormona, es el neurotransmisor que de la felicidad, de la saciedad, la paciencia, el equilibrio, la gestión de emociones y el ciclo de vigilia y sueño. Si yo tengo una buena respiración nasal, pues voy a tener un buen ciclo de vigilia y sueño. Y también va a jugar un papel muy importante este neurotransmisor en la deglución, succión, apetito y emociones, desde la etapa intrauterina a través de estos puntos que comenté que tiene que llevar la madre durante este proceso de gestación. Existe la serotonina placentaria, que va a llegar a través de la placenta, toda la alimentación y todo lo que tenga la mamá va a interferir en la deglución que se presenta en esa etapa intrauterina desde la 10ª y 14ª semana de vida gestacional, y va a ayudar a esa deglución faríngea como un estímulo de la serotonina placentaria. La succión, también fundamental, se inicia desde la 18ª y 24ª semana de vida gestacional. Y el movimiento peristáltico de la lengua juega también un papel muy importante, ya veremos más adelante, que el 40% de la movilidad de esta lengua nos va a servir para tener una adecuada masticación funcional, que va a estimular al hipocampo para el aprendizaje, memoria y retención. Entonces, desde aquí se va programando todo esto. Entonces, es muy importante la alimentación de la mamá. ¿Cómo vamos a obtener esta serotonina? La serotonina como tal no la podemos ingerir, pero sí está un precursor, que es el triptófano. Este triptófano es un aminoácido que se encuentra en estos alimentos como son el atún, el salmón, el huevo, la leche, la semilla de girasol. Todo esto con alimentos naturales va a estimular a que este triptófano aumente y se metabolice a través de la microbiota y pueda llegar a formar este aumento equilibrado de la serotonina en el bebé hasta que él empiece a formar su propia serotonina. Algo muy importante, los azúcares. Tenemos que llevar un control porque sabemos que el azúcar es un inductor de la inflamación de cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, estos azúcares refinados, si se encuentran alterados por la dieta de la mamá, van a hacer que este triptófano no aumente, sino que baje, y entonces va a bajar la serotonina y pues va a dañar a las funciones que comentamos de succión y deglución del bebé, del producto. Ahora, estos azúcares refinados, como son jugos, zumos,
dulces, todo lo que tiene azúcares refinados, pues también van a alterar lo que es la dopamina. Esta dopamina, que es otro neurotransmisor, va a participar, a interferir el sistema de recompensa del cerebro, tanto de la madre como del bebé, y esto va a liberar mayor cantidad de dopamina y entonces va a hacer pues que haya una palatización, que quiere decir que tengan su paladar mayor predicción por alimentos azucarados. Y entonces, pues va a tener selectividad en los alimentos y eso pues no es saludable ni para la mamá ni para el producto. En este estudio se hace una asociación sobre estos consumos de azúcares y entonces en esta primer ventana de desarrollo van a ver que va a verse afectado el coeficiente intelectual de los pequeños, de estos bebés, pero en la etapa preescolar también hay una alteración en la memoria, retención, provocando en algunos casos lo que es un déficit de atención. Aunque todavía hay estudios, algunos arrojan de que sí está relacionado los azúcares con este problema de déficit de atención e hiperactividad y otros pues están en estudio. Entonces, esta alimentación, este estrés, porque si hay un estrés tóxico, también se aumenta la dopamina y baja la serotonina, pues provoca un desequilibrio al binomio mamá-bebé. Bueno, tenemos dentro de la dieta, entre otros que ya sabemos, el hierro, los omegas, las grasas, todo lo que ustedes ya saben. Bueno, pues los nitratos también, los alimentos con nitratos juegan un papel muy importante, todo esto en forma equilibrada, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se forme el óxido nítrico. Este óxido nítrico es una sustancia natural que va a ayudar a todas estas funciones que tenemos aquí, pero principalmente va a ayudar al estímulo de los neurotransmisores en el cerebro. Y también este óxido nítrico va a ser como un germicida natural del bebé ante los mecanismos de defensa. Y si el paciente respira por boca, pues esto se va a ver alterado. Entonces vean cómo esta alimentación también va a ayudar. Otra de las funciones que tiene este óxido nítrico es la neurogénesis y sinaptogénesis para la memoria, retención y aprendizaje desde esta etapa intrauterina. Si no se da la respiración nasal, no se forma este óxido nítrico a nivel nasal y que también va a ayudar a ese desarrollo de los senos paranasales para poder tener una buena neumatización y un buen crecimiento cráneo-maxilofacial. La serotonina tiene la misma composición química que la melatonina, nada más que la melatonina con la ausencia de luz, pues es la que nos va a generar o va a ser la que nos va a ayudar al ciclo de sueño. Entonces, esta melatonina se va a dar y juega un papel muy importante en la estructura y en la función de la placenta para la oxigenación y nutrimentos del feto. ¿Sí? Y también se da en los primeros días que se da la concepción, empieza a formarse esa placenta y juega un papel muy importante. Entonces, si los azúcares me bajan la serotonina, pues también me va a bajar la melatonina y pues la mamá va a tener problemas del sueño, así como también va a afectar al bebé. Este es un video de un ultrasonido. Es un video muy corto donde vemos esos movimientos de succión y deglución desde esa etapa intrauterina que comentamos. A través de ultrasonidos 4D, 3D, desde aquí nosotros podemos trabajar junto con el ginecólogo apoyándonos y desde aquí ver si hay algún síndrome, aparte de que ellos miden pues el perímetro cefálico, las extremidades. Bueno, nosotros nos enfocamos también a la parte craniomaxilofacial porque a través de esto podemos diagnosticar algunos síndromes del primero y segundo arco faríngeo, también el síndrome de trisomía 21, donde vemos aquí la lengua baja
y el achatamiento de la nariz por la ausencia de los huesos propios de la misma, y donde también vemos que hay un frenillo corto. En esta etapa prenatal podemos ver la postura corporal, la postura lingual y el perfil del bebé y poder empezar a hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Y cómo abordarlo? Pues ir platicando con los papás para ver de qué forma podemos trabajar a través de otras especialidades. Por eso es el trabajo transdisciplinario. Otro punto muy importante es el microbioma o microbiota, que todavía en algunos artículos lo marcan. Este microbioma viene de la mamá, desde la parte oral, en la lactancia, por el epitelio de las glándulas mamarias, por el epitelio de la piel, por la placenta y por el canal de parto. Entonces, este microbioma va a favorecer la maduración del sistema gastrointestinal y el del sistema respiratorio del producto, y también va a ayudar al metabolismo de los neurotransmisores como son la serotonina y dopamina, que van a ayudar para iniciar esa deglución y succión y una masticación en un futuro. Pero ya no decimos que es un eje, es un eje intestino-cerebro, ya ahora es una, como una difusión o ya no es un solo eje, se disemina para poder llevar a todos los órganos y sistemas. Entonces debe de haber un equilibrio de esta microbiota que juega un papel muy importante. Si hay una disbiosis, pues entonces va a afectar a estas funciones orofaciales que ya comentamos, que es la respiración nasal, la succión, la deglución, el sueño y el lenguaje. Y por lo tanto, a nivel del desarrollo o del neurodesarrollo, va a afectar al aprendizaje, memoria, retención, coeficiente intelectual, eh, y por eso tenemos que trabajar en mantener ese equilibrio, como pues con una dieta adecuada. Aquí también los azúcares refinados juegan un factor que puede provocar una disbiosis de esta flora. La respiración fetal, bueno, desde la etapa intrauterina, estos movimientos diafragmáticos se dan a través de la neurona motora frénica del complejo Prebrochinger, que es de la respiración diafragmática. También es cierto que un paciente de un parto un parto vaginal a una cesárea, pues también se interfiere un poco la microbiota, pero también el problema, la respiración, ¿sí? Cuando es un parto vaginal, pues se va procesando, va a la salida y de una respiración diafragmática pasa a una respiración nasal, y en la cesárea no, por eso tienen que hacer una succión de líquidos para que el bebé pueda respirar. Entonces, la permeabilidad de la vía aérea debe de ser mayor al 95%, y esto va a ayudar a tener un aumento en cantidad y calidad de estas conexiones neuronales para memoria, retención y aprendizaje. También es muy importante la primera hora de lactancia. Este es el primer aparato miofuncional para que se den todas estas funciones orofaciales, se dé un crecimiento y desarrollo craniomaxilofacial y un adecuado neurodesarrollo. En esta lactancia materna, ya con todo lo que ustedes saben, que son expertos en todas las propiedades que tiene esta lactancia, bueno, el bebé nace en un paciente típico, con una ligera retrusión mandibular. Entonces, esta mandíbula pequeña, al momento de tener una lactancia materna efectiva y adecuada, en la primera hora, va a empezar a estimular todos estos músculos de la masticación, los músculos faciales, la lengua, y va a empezar a estimular, a dar un avance de esta mandíbula durante la primera semana en 1.5 milímetros, porque recién nacido tiene 1 centímetro de retracción, es decir, de mandíbula pequeña en relación al maxilar. Y esto va a ir avanzando al 1 centímetro, es lo que tiene, y va a ir avanzando hasta llegar a las 4 semanas, 4.6 milímetros, y a los 8 meses
ya llega a una posición correcta, una relación maxila-mandíbula adecuada, y si se mantienen estas funciones orofaciales, pues va a haber un desarrollo adecuado y no van a tener problemas ni en la respiración ni en las que hemos comentado. Entonces vemos que efectivamente hay estudios donde demuestran que esta lactancia materna va a ayudar a que se dé esta posición adecuada de la lengua. La lengua juega un papel muy importante, es un órgano de 17 músculos que va a ayudar a estimular a que al llevar la lengua en el paladar, estimule este maxilar en los 3 planos, pero también que la vía aérea se haga permeable, ¿sí? Y entonces, pues, no tendremos algunos problemas que veremos más adelante, como son maloclusiones, respiraciones bucales, ¿sí? Pero tenemos que ver, por ejemplo, esto vemos como en esta lactancia materna, toda la musculatura que empieza a ejercitarse. Bueno, del lado contrario vemos una imagen donde es muy importante este término succión de vacío o espacio de vacuum, que es la posición de la lengua al paladar, deja un pequeño espacio donde esa lengua hace presión, donde entra el seno materno, hace como una presión negativa para que salga esa leche y da un estímulo en el paladar para que este paladar sea amplio y no tenga un crecimiento inadecuado y que sea alto y profundo, colapsado y que comprima las estructuras nasales, que es el piso secundario, como les había mostrado. Entonces, vemos cómo este es un aparato que se llama activador de vacío, que juega un papel similar a esa lactancia materna, donde debe de haber, son varias válvulas, una de ellas son los labios, ese sellado labial, cómo sube la lengua, imaginando el video anterior, cómo la lengua hace una presión negativa. Este espacio que ven aquí es el espacio de vacuum, es una presión negativa y permite que también la vía aérea esté permeable. Se dice que en la lactancia materna es el periodo donde se dan la respiración, la succión, la deglución. En ese periodo se dan esos 3 eventos. El uso del biberón, sabemos que al ponerle el biberón en la lengua, pues va a hacer que esta baje y la lengua debe de estar en el paladar en posición de sombrilla para tener ese efecto. Ahorita lo vamos a ver. Al poner el biberón, pues la lengua baja y todas las funciones se van a descoordinar o a interrumpir en tiempo, en forma y e inestables. Y esto pues va a afectar al crecimiento craneomaxilofacial y al neurodesarrollo, porque esto predispone a que sea un paciente respirador bucal. Aparte, como una recomendación, indican que el biberón no debe de darse en forma horizontal, porque eso puede provocar que haya problemas de otalgias o problemas en infecciones en el oído. En algunas ocasiones, por situaciones de la mamá, se tiene que dar, pero se le tiene que dar una consejería para que este bebé siga haciendo los efectos adecuados de la posición de la lengua en el paladar. Entonces, estas funciones van a ayudar al crecimiento craneomaxilofacial, como habíamos comentado, al crecimiento y neumatización de los senos paranasales, maxilares, estenoidal, frontal, para un buen desarrollo. La que inicia a los 6 meses. Aquí en este cambio de alimentación aparece el primer diente y aquí juega otra vez un papel muy importante el cerebro, porque cuando sale el primer diente manda señales al cerebro que ya va a haber un cambio de alimentación de blanda a alimentos más duros, más fibrosos. Una dieta blanda va a afectar al neurodesarrollo. Por eso es de que se dice que tiene que tener una consistencia los alimentos, que cuando nosotros los trituremos como adultos con la lengua en el paladar, esa es la consistencia que deben de tener y empezar a educarlos a que tengan una masticación vigorosa, bilateral alternada, es decir, mastican de un lado
lo pasan al otro y empezar a estimular. Esa masticación va a ayudar a que se estimule o aumente el óxido nítrico, la dopamina, la serotonina, que son los neurotransmisores que mencionamos, y esto va a ayudar nuevamente a la neurogénesis, sinaptogénesis y a la plasticidad neuronal. Y esto al aprendizaje, memoria, retención, emociones, coeficiente intelectual e inteligencia emocional. Sí, actualmente en pacientes adultos con Alzheimer, bueno, lo utilizan la masticación para estimular este sistema de neurogénesis y sinaptogénesis. La textura de estos alimentos es fundamental. Si un paciente es respirador bucal, va a tener alterado el nervio olfatorio y entonces va a tener selectividad por los alimentos, aparte de la palatinización por los azúcares refinados, si es que lo tuvo, y va a tener esa selectividad y va a haber un desequilibrio con todos estos neurotransmisores. Por eso es muy importante esta masticación. El primer sistema de aprendizaje que también se inicia en la etapa intrauterina es las neuronas espejo, que juegan un papel muy importante en estos primeros 2 años de vida. En esta etapa de gestación de los 0 a los 2 años es el periodo donde el ser humano tiene una cantidad de 700 a 1000 neuronas de neuroconexiones y neuronales por segundo, muy rápido. Y es el único periodo donde se forman con esa velocidad. Ya posteriormente sí se van formando, pero ya con una más lentitud. Por eso es muy importante aprovechar esa primer ventana de 0 a 2 años. Entonces, todo lo que hagan los papás, pues los van a hacer. Entonces aquí vemos a una pequeñita, empieza la textura, debe de ser fibrosa, la masticación bilateral, ¿sí? Con su boquita cerrada, tritura, tritura, y eso está estimulando a su cerebro para las conexiones que les comentaba. Entonces, los azúcares pues también van a afectar al pequeño cuando ya nació con problemas respiratorios. También va a afectar al sueño porque esta dopamina va a estar alterada y pues va a provocar alteraciones. Esto es como la posición maxila-mandíbula que les comentaba, así nace el bebé. Esta es la posición que tiene de los rebordes gingivales y la lactancia materna va a ayudar a que se dé este equilibrio. También es muy importante cuando nacen ver lo que es el cráneo. Hay plagiocefalia postural y esta, si no es atendida en una etapa temprana, pues va a provocar una laterognasia mandibular que pues va a afectar tanto a la masticación, deglución, succión y a las funciones que comentaba. Aquí vamos a ver, tenemos que hacer una exploración minuciosa anatómico-fisiológica de toda la cavidad orofacial, de cabeza y cuello, pero este es un video para que observemos cómo se hace esa valoración desde el día 1, si es que el bebé pues está en condiciones adecuadas. Aquí vemos que es un bebé. La lactancia materna no debe de ser dolorosa. Si vemos que está causando dolor, pues hay que ver al bebé. Hay muchas causas, pero una de las más frecuentes es esta inserción de frenillo y hay varios tipos, hay varias clasificaciones, entonces jugamos un papel muy importante aquí. Entonces, la valoración y clasificación de rebordes tiene que ver un papel muy importante porque estos también están relacionados con nervios, vasos y todo esto con nuestro cerebro para la futura masticación. Hay varias clasificaciones de los frenillos y tienen que hacerlo desde el día 2 si el bebé está en las condiciones adecuadas para que el bebé inicie con la lactancia materna y empiece a trabajar esas funciones y la posición de la lengua en presión negativa. Esta es una clasificación de la doctora Martinelli, donde ve la posición de los frenillos con ciertos ejercicios, la posición de los labios, si es un respirador bucal. Es un estudio completo donde se les realiza a todos los recién nacidos. Esta es otra exploración que tenemos que hacer
¿sí? Tenemos que ver los rebordes gingivales, la lengua, cómo la lengua está abajo, hacer la palpación con nuestro dedo para ver si mueve la lengua con movimientos laterales hacia la derecha, a la izquierda. Esa lengua tiene un frenillo corto, vean cómo tiene la leche ahí, la lengua blanca, porque pues no hay una adecuada succión. Vemos ahí la posición de los rebordes y vemos también se forma en la lengua una forma de corazón en la punta que es característico cuando hay un frenillo de inserción baja. Y por lo tanto esa lengua no llega al paladar a hacer la función de succión de vacío, la presión negativa, para estimular todo este complejo del sistema estomatognático y respiratorio. Vean cómo la lengua queda abajo, ¿sí? Y la saca, ¿sí? Hay que palpar el frenillo labial, todos los tejidos. Y aquí vemos, también tenemos que, ahí vemos el frenillo corto, la lengua queda abajo y la posición de corazón. También tenemos que probar, hacer una prueba de succión con nuestro dedo, qué tanta fuerza de succión tiene, y como la tiene baja por el frenillo, pues no va a tener una adecuada succión y va a afectar esto a su alimentación. Ahí vemos cómo está el frenillo y es una exploración que podríamos decir hacer un tamizaje orofacial que tenemos que ir planteando a través de la exploración. Ahí vemos los movimientos laterales y la posición del. Entonces, este es un bebé, es un recién nacido, por eso es que vemos su carita sucia. Vemos la lengua baja. Aquí vemos su frenillo, un frenillo corto. Se hace la frenotomía. El especialista puede ser el odontopediatra especializado, puede ser el cirujano maxilofacial, puede ser el otorrino, e inmediatamente ya se va a la lactancia materna. Entonces, se hacen estos movimientos, este ejercicio lo tenemos que hacer con los papás, asesorarlos o cuidadores de cómo tienen que hacer. Esto es primero para ver esa posición de la lengua y ver el frenillo, pero posterior a la cirugía, aparte de la lactancia materna, seguir haciendo este ejercicio de postura para que la lengua tenga un selle en el paladar con movimientos muy suaves. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos al pequeño. Se le dio la lactancia materna. Y aquí vemos, hacemos el ejercicio posterior a la lactancia materna, suavemente, nada más que aquí la mami le hizo un poquito más de presión, se baja y vemos la lengua con presión negativa, la succión de vacío, que es importante y que actualmente nosotros deberíamos de tener la lengua ahí para poder hacer la respiración nasal, una buena deglución, respiración y las funciones orofaciales. Entonces, este es un paciente donde se tomó por cuestiones de trabajo de la mamá, toma biberón y se le da esta consejería de estos ejercicios y vean dónde queda la lengua. Él tiene su lengua adecuadamente, nada más que hay que darles consejería a los papás, a los cuidadores, cuando van a tomar ese seno materno o después de un tratamiento quirúrgico. El trabajo de transdisciplinariedad es fundamental para la calidad de vida y tener una buena guía y desarrollo de nuestros pacientes. Este es un paciente con un frenillo corto, ya la bebé ya está más grande, pero vean la desesperación que tiene y no se habían dado cuenta de que este frenillo estaba corto. Ajá. Vean sus manitas, la posición de sus labios. Bueno, tuvieron que realizar la cirugía después de meses
de pasar con todo este estrés y alimentación. El sueño juega un papel muy importante, es un fenómeno activo, pensaríamos que sería un fenómeno pasivo, pero no. Cuando estamos durmiendo, el cerebro está trabajando en hacer esa limpieza neuronal. ¿Para qué? Para sacar todos esos metabolitos que nos sirven y formar nuevas conexiones neuronales. Y este sueño se da desde la etapa intrauterina. Entonces aquí vamos a ver este video del lado superior. Vemos cómo hay mayor vascularidad. Este es un estudio en ratas donde hay mucha vascularidad. Son ratones que duermen adecuadamente y va a haber una limpieza del líquido cefalorraquídeo para quitar todos esos metabolitos que están afectando a que se dé la neurogénesis y sinaptogénesis. Y abajo vemos que hay poca vascularidad y el líquido cefalorraquídeo es menor. Entonces, pues eso pasa con nuestro cerebro si nosotros no dormimos adecuadamente con un sueño sin interrumpir, un sueño de calidad. Y aparte que se libera en los niños la hormona de crecimiento durante el sueño, que juega un papel muy importante, y todo esto. Entonces, la lactancia materna es muy importante, pero cuando hay algunos problemitas por el biberón, por alguna situación de enfermedad o eso, está permitido y avalado dar esa leche materna y dar esos ejercicios que comenté orofaciales para que pueda tomar esa leche materna con un vaso de boca ancha y se sigan dando esas funciones orofaciales. Estos son ejemplos de bebés con frenillos cortos. Este es otro bebé también con ese frenillo corto. Vemos la lengua en forma de corazón, la desesperación que tiene y bueno, pasamos rápidamente. Hay algunas malformaciones congénitas, sindrómicas, y una de ellas es el retrognatismo mandibular. Hasta ahorita no tienen ningún estudio donde digan hasta dónde se considera un retrognatismo mandibular como tal. Hablando con especialistas en imagen, en ultrasonidos, comentan que ellos consideran, según los estudios que han estado viendo, realizando, pero no experimentales, sino al día de que ven estos problemas, que a veces es el 1 centímetro punto 7 cuando ya lo consideran un retrognatismo mandibular. Es muy importante la revaloración de estos rebordes gingivales, ver la succión. Vemos lo normal es tener el sellado labial y una respiración nasal exclusiva. La prematurez afecta también a que estas funciones se desequilibren. Ya habló la doctora Nayeli, pues de que no debemos, lo normal es respirar por la nariz, no ronquidos, y tenemos que tener un sueño de calidad. No debe de haber un sueño fragmentado porque va a afectar nuestro neurodesarrollo. La postura de la cabeza, del cráneo es muy importante, lo de la plagiocefalia, porque esto vemos con esta bebecita cómo empieza a ver esa asimetría y por lo tanto también se ve afectada la respiración. Entonces aquí vemos cómo tenemos nuestra población, es una pandemia de respiración bucal que no es normal, que está afectando a nuestro neurodesarrollo, a nuestros niños, adolescentes, adultos. Tenemos mucho que trabajar, ¿sí? Provoca maloclusiones. La lengua juega un papel muy importante, decimos la posición de vacuum. Se han hecho varios estudios con resonancias magnéticas, con electroencefalogramas, y pues vemos que se ve alterado la corteza prefrontal, la corteza motora, ¿sí? Y bueno, vemos la continuidad de este pequeñito, donde ya vimos eso. Este es un paciente, rápidamente, es un caso clínico de una pacientita de 12 años, donde se hace un diagnóstico a la mamá recordando en la etapa prenatal, y la mamá consumía alto consumo de azúcares refinados, grasas, tiene trastornos respiratorios del sueño, tiene ronquido, no tiene sueño fragmentado, uso excesivo de pantallas que afecta a estos neurotransmisores, y la bebé está tiene 12 años,
nació por cesárea, que es un factor que sí afecta, pero eso no quiere decir que pues, hay casos donde es necesaria. No hubo lactancia materna, tomó biberón hasta la fecha, que ya se lo retiramos, alto consumo de azúcares refinados, una alimentación blanda, no quiere masticar, está teniendo algunos problemitas en cuestión de emociones, es respirador bucal, ronca, dice el papá, refiere que ronca como un adulto, tiene peso y talla baja porque pues no está durmiendo adecuadamente, entonces la hormona de crecimiento pues está alterada y tiene pérdida de las funciones orofaciales, y si ustedes observan tiene agenesia de los incisivos laterales. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues también tiene que ver con el sistema nervioso central, porque todos los nervios que están de las ramas del trigémino pues llevan estímulos y esto va a afectar a su masticación y por lo tanto a la memoria. Tenemos que hacer un trabajo transdisciplinario, nuevamente eso hay que trabajarlo. Esta es una paciente que nos llegó con 1 año, 8 meses, vemos que tiene una mordida cruzada, respira por la boca, la lengua baja, bueno, pues se vio la vía aérea, tenía amígdalas y adenoides hipertróficas, la está viendo otorrino, estamos trabajando con ortopedia valvular y ortopedia miofuncional y la cooperación de los papás juega un papel muy importante para el éxito y masticación de alimentos duros, fibrosos y pues vamos a ir controlando ese desarrollo. Entonces es muy importante el trabajo en equipo. Esta es la posición normal de la lengua, esta es la bebé que vieron, ya logramos que esta lengua esté en el paladar en posición de sombrilla, no de taquito ni de rollito. Y así tenemos que deglutir y succionar y es la que tenemos que tener. Entonces, este órgano de 17 músculos va a estimular a todo el complejo del sistema estomatognático, al aparato respiratorio y al cerebro. Esta es otra bebecita. Estas son las maloclusiones. Esta es otra bebecita que llegó a los 2 años con un paladar alto y profundo y por lo tanto con el septum nasal en forma de S, cornetes hipertróficos, una maloclusión que estaba impidiendo el desarrollo adecuado de maxila mandíbula y por lo tanto también estaba afectando la corteza cerebral, ¿verdad? En la formación de la neurogénesis. Y bueno, actualmente ya está así su mordida, como aquí arriba, y vemos a la pequeña, seguimos trabajando. Sí, la primer ventana de desarrollo, neurodesarrollo, termina a los 6 años y nos llegan así, ya con secuelas mucho más severas, donde ya en esta edad, a los 4 años ya llevan un 60% de desarrollo facial, a los 5 años llevan un 70%, todo ese tiempo fue perdido y ya pasó por manos del ginecólogo, neonatólogo, pediatra y también con nosotros. Y bueno, pues ya nos llegan con secuelas, pues hay que trabajar junto con los papás y todo nuestro equipo transdisciplinario. Otra pequeña ya de 6 años, respirador bucal, trastornos respiratorios del sueño y pues ahorita vamos así. Entonces, nuestro aparato estomatognático tiene varias válvulas donde van a jugar fluidos, es una bioingeniería de fluidos y presiones donde tenemos que llegar a esto. Y este es un aparato diseñado por la doctora Sandra Kahn, donde se da este estímulo de válvulas y miofuncional. En pacientes que son con prematuros, pues esas ondas orofaciales y nasogástricas pues van a dejar secuelas en tejidos blandos, en tejidos duros, en respiración, pues tenemos que atenderlos para lograr ese equilibrio de que hemos hablado. Entonces, desde que están en UCI, en el UCI, ya que nos permitan los neonatólogos iniciar a trabajar, pues tenemos una gran labor aquí y bueno, también el cómo dar esa leche materna y posteriormente acercarlo a la mamá para la lactancia materna. Este es un caso de una pequeña, es un caso clínico con alergia
a proteínas de la leche, ya llegó con rectificación de cervicales, trastornos temporomandibulares, trastornos respiratorios del sueño, amígdalas hipertróficas grado 3, cornetes hipertróficos, talla baja, y pues hicimos un trabajo transdisciplinario. Entonces, vemos, empezamos con una ortopedia para empezar a abrir ese paladar alto y profundo por medio de un disyuntor fijo para abrir esa vía aérea, más que para trabajar los dientes, ver esa vía aérea y posteriormente trabajar el aparato o o la ortopedia valvular y la ortopedia miofuncional, que es la base para todo esto. Vamos a adelantarle porque ya se acaba el tiempo. Y actualmente ella está así, ¿verdad? Ya duerme, ya tiene un sueño reparador, ya no fragmentado. Y pues a los 3 meses vemos el aumento en peso y talla y mejoró su calidad de vida. Entonces, tenemos que tener una respiración nasal sin esfuerzo, adecuada succión, deglución coordinada, una masticación vigorosa, una adecuada nutrición, y esto va a ayudar a nuestro neurodesarrollo para tener una buena calidad de vida. Eso es todo. Muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias, doctora Miranda, doctora Nayeli Díaz, las dos excelentes presentaciones. Tenemos ahí en el chat varios comentarios en donde pues hablan de la importancia del tema y de lo bien que lo expusieron. Y bueno, pues lamentablemente, como les decía yo en un principio, tenemos pues una hora y media máximo y pues ya no la terminamos. Entonces, Perdón. hay varias, no hay cuidado, no hay problema. Yo creo que fue muy interesante, realmente aprendimos mucho, estoy segura de que todos los que estuvimos aquí pendientes aprendimos mucho de lo que ustedes nos vinieron a exponer. Y bueno, si ustedes están de acuerdo en que propongamos ahorita a nuestra audiencia que las dudas que tengan las puedan canalizar a través de del mail de la federación. Entonces yo aquí les voy a poner cuál es el correo y a través de ahí nosotros les hacemos llegar sus preguntas a las doctoras y pues no habría ningún problema, ¿no? Supongo para que ustedes pudieran responder todo esto, porque sí quedaron ahí algunas inquietudes, pero bueno, lamentablemente, como les digo, se nos acabó el tiempo. Sí. Agradecerles de verdad muchísimo su participación y pues el habernos hablado de este tema tan diferente, pero tan importante y que tiene realmente una cantidad de implicaciones enormes en la vida futura y sobre todo en el neurodesarrollo, que es uno de los aspectos más importantes que los pediatras y neonatólogos siempre observamos y de lo cual estamos muy pendientes y que pues determina, ¿no?, la calidad, ¿no?, o el desarrollo posterior y pues todo lo que va a poder hacer ese sujeto en el futuro, ese individuo. Pues sin más, les agradezco enormemente, nuevamente su presencia y nos despedimos de todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos, muchas gracias Nayeli, muchas gracias doctora Mónica, y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y esperamos las preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias otra vez. Record.